Nuevamente nos encontramos en Política y Producción de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata. Queridos amigos, esperemos que realmente hayan pasado una Navidad, fecha de la familia, de los afectos, del amor, de la cordialidad, de la camaradería, fecha que hace al interior de cada ser que quiere, en un momento de reflexión como es la Navidad, compartirlo con aquellos que más quiere en su vida. Así que esperemos que realmente lo hayan pasado bien y en familia. Y hoy vamos a, estamos todavía con medidas que se van tomando permanentemente por el nuevo gobierno, por el ingeniero Macri, y que comenzaron con la devaluación, una devaluación del 40 y pico, 42%, quita de retenciones cumpliendo con su promesa de campaña. En consecuencia, hemos invitado al licenciado Germán Blanco, que es contador público, licenciado en Administración, licenciado en Economía y está haciendo el doctorado en Ciencias Económicas. Así que ha dedicado mucho tiempo al estudio, al valor agregado del conocimiento. Yo le hacía un chiste, le digo, vos te vas a recibir de sabiduría, te vas a bautizar en sabiduría, pero realmente un joven economista marplatense con el que vamos a dialogar un poquito sobre estas medidas y cómo ve el futuro a partir de las mismas. Así que en unos segundos estamos con ustedes para recibir a nuestros invitados. ¿Querés apostar al futuro? USIP te ofrece cursos gratuitos de robótica, programación, recepcionista, atención al cliente, manipulación de alimentos, vendedor. Llámanos 499-7777. Argenfer, Paseo Multicompras. Todo lo que usted necesita a la hora de hacer sus reparaciones lo tenemos nosotros. Compruébelo, lo estamos esperando. Argenfer, Paseo Multicompras. En Mar del Plata, Casa Central, Colón esquina Perú y sucursal Puerto. Va Propagos, ahora es Provincia Pagos. Mucho más cerca, mucho más sencillo. La mejor respuesta para el pago de impuestos y servicios. Provincia Pagos. USIP, podés sellar tus contratos ahorrando hasta un 25% con una alícuota preferencial y descuentos para socios de USIP. Informate al 499-7777 o en sellados@usip.org.ar. Coral Super, Alberti 1842, Mar del Plata. Tu comercio puede cobrar impuestos y servicios. Con exclusividad, los impuestos provinciales. Acércate y serás boca de cobranza de Provincia Net. Queridos amigos, como les dijimos, estamos con el licenciado Germán Blanco, contador público nacional, licenciado en Administración, licenciado en Economía. Realmente ha hecho de la profesión de Ciencias Económicas un sumum, ¿no? Completa. Germán, sí, completa. Sí. Bueno, esto nos va a permitir, entrar en el análisis y a ver qué opinás, cómo ves desde el enfoque de un economista estas medidas que se han tomado rápidamente el nuevo gobierno con la devaluación y sus consecuencias, ¿no? Sí, claramente me parece que hay un cambio evidente, pero no por eso no hay que dejar de mencionarlo, en el sentido de la política económica y en particular además en el sentido de la política monetaria, ¿no? Y además, o como corolario de esto, la política cambiaria, ¿no? Es verdad que más allá del precio que tenía el dólar oficial, había el precio para la divisa que actualmente todo el mundo tiene en mente y que
al cual se podía comprar o vender realmente un dólar, era muy distinto del que estaba fijado, digamos, del oficial. Del oficial, ¿no? Y había una brecha de ¿cuánto? 50, 40, 50%, según cuál fuera el mecanismo que uno usara para... Claro, de 9.80 a 15 pesos. A 15 pesos, exactamente, según. 16, 14, ahí andaba. Exacto. Dice de Pablo algo así como que en realidad el precio de algo es el precio al que algo hay. Y el precio posiblemente el de la divisa de 9 pesos es un precio al que no había. Entonces, en ese sentido, creo yo que haber uniformado los precios de la divisa, quitar incertidumbre de la economía al respecto, facilitar que algunas transacciones deberían ser mucho más fáciles, en principio creo que le van a aportar... ¿Por qué? Porque yo creo que en esto uno se plantea el interrogante, ¿por qué ahora se puede tener un dólar único que hubo? Porque el gobierno anterior tenía un dólar único, hasta que después entró el cepo del dólar. ¿Dónde está la diferencia? Sí, digo, es verdad que muchas veces la política cambiaria, si bien tiene implicancias económicas, también tiene decisiones distributivas. Es decir, la decisión de mantener un tipo de cambio oficial al cual los importadores podían comprar divisas para importar, o los exportadores podían recibir el producido de las exportaciones, implicaba tomar algunas decisiones distributivas. Pero ¿a vos no te parece que, más allá de eso que vos mencionás, en aquel momento había un problema evidente de falta de dólares, que después se fue agravando? Sí, esto posiblemente, sin entrar a considerar si la medida fue oportuna o no, posiblemente. Claro, porque antes el gobierno tenía el superávit gemelo y un dólar, un buen dólar para los exportadores, y sostenimiento del mismo por las exportaciones, por la balanza de pago positiva, por el déficit, por no emisión porque no había déficit fiscal, y eso en determinado momento no actualiza el valor del dólar o la paridad cambiaria porque se le iba a los precios, y la inflación, aumento de costo, falta de rentabilidad y 31.000 millones de dólares que se le van del país. ¿No crees que hubo por ahí, desde la política, no desde la economía, sino desde la política, incertidumbre, falta de confianza, y la gente, porque no ha cambiado mucho la cosa? Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que el gobierno consigue 20.000 millones de dólares para respaldar, bueno, allá tenía reservas, pero ahora me parece que el tema determinante es la confianza de la gente, ¿o no? Digamos, hay un elemento muy importante que es la confianza, y también vos hiciste un raconto así sucinto pero ajustado de ciertas condiciones económicas que se fueron deteriorando con el tiempo. Es decir, cuando uno miraba 2003-2007, un sector público nacional que estaba en superávit, precio de los commodities relativamente altos, que hacían que tuviéramos un superávit comercial de cerca de 15, 20 millones de dólares, una economía que estaba creciendo, dependiendo cómo uno la mire, entre el 6 y el 8% por año, y también es verdad que desde 2007, 2008, 2009, según 2009, qué número uno quiera mirar, a esta parte, y más allá de los motivos que uno puede encontrar para las medidas, el déficit fiscal ha ido en crecimiento. El mundo se ha puesto relativamente más complicado en el sentido de que los precios de los commodities bajaron y el superávit comercial, que era de 15 millones de dólares, pasó a ser menos de 2.500. Y en el medio algunas decisiones políticas hicieron que la gente dejara de tener confianza. También, y un dato no menor, los precios fueron progresivamente subiendo y eso fue haciendo que el tipo de cambio real se fuera desactualizando. Que todo el mundo empezara a percibir que el tipo de cambio estaba atrasado. Es otra manifestación de cuánto confía la gente. O sea que esto nos lleva a la conclusión de que si hay algo esencial en materia de política económica es la confianza de la gente y la certidumbre. Sí. ¿Querés apostar al futuro? USIP te ofrece cursos gratuitos de robótica, programación, recepcionista, atención al cliente, manipulación de alimentos, vendedor. Llámanos 499-7777.
Argenfer, Paseo Multicompras. Todo lo que usted necesita a la hora de hacer sus reparaciones lo tenemos nosotros. Compruébelo, lo estamos esperando. Argenfer, Paseo Multicompras. En Mar del Plata, Casa Central, Colón esquina Perú y sucursal Puerto. Va Propagos, ahora es Provincia Pagos. Mucho más cerca, mucho más sencillo. La mejor respuesta para el pago de impuestos y servicios. Provincia Pagos. USIP, podés sellar tus contratos ahorrando hasta un 25% con una alícuota preferencial y descuentos para socios de USIP. Informate al 499-7777 o en sellados@usip.org.ar. Coral Super, Alberti 1842, Mar del Plata. Tu comercio puede cobrar impuestos y servicios. Con exclusividad, los impuestos provinciales. Acércate y serás boca de cobranza de Provincia Net. ¿Y vos cómo lo ves ahora? Se ha tomado una medida, se devaluó un 40-42%. Se le quitaron las retenciones al trigo, al maíz, a la industria y el 5% a la soja, lo cual significa para esos sectores, no la soja, sino los otros, sobre todo trigo y maíz, casi un 80% de aumento de su rentabilidad. Y para el otro el 42%, que no es poca cosa. ¿Cómo ves vos eso referenciando a lo que sucede en el mercado interno? Porque acá va a haber sectores beneficiados y sectores perjudicados. Sí. Digo, atrás, esto que decíamos, ¿no? Atrás del tipo de cambio siempre hay cuestiones distributivas. Hoy en día posiblemente de todo esto los que se van a ver beneficiados son aquellos sectores que antes no podían exportar o no exportaban o que ahora están exportando y van a recibir entre un 40 y 80% más, el sector agropecuario, el sector industrial. Y es muy probable, o digamos, va a ver que el gobierno va a tener que trabajar bastante para que el traspaso de esta modificación del tipo de cambio a los precios sea el mínimo posible. Porque si no, digo, si se devalúa el tipo de cambio el 40% y los precios suben un 40%, estaremos como igual, estábamos se van los costos y la paridad vuelve a estar atrasada. Entonces posiblemente, digo, hay un desafío para hacer, el gobierno tiene también para hacer, más allá de los acuerdos sociales, tiene algo para hacer y ese algo se llama cómo manejar la política monetaria. Digo, muchas veces la política monetaria no es intrascendente, lo que uno ve, lo que uno mira, al menos desde el mensaje de inauguración o de toma de mando de las autoridades del Banco Central, es que hay un claro compromiso de preservar el valor de la moneda, esto es mantener la inflación relativamente baja. Claro. Que antes posiblemente estaba al mismo nivel de otros objetivos. Sí, ¿no? En el 2014 una devaluación del 24% llevó los precios hasta entre el 50 y el 70% en algunos casos de aumento, una exacerbación del mercado y que yo creo que también por la falta de confianza, porque se pensaba que eso no terminaba ahí, que se iba a seguir devaluando. Sí, sí. Hoy hay un poco de confianza y si uno mira, obviamente, con el diario del lunes, qué se hizo con la política monetaria en el medio, también hay bastante que decir. Digo, si se devalúa un 30%, la tasa promedio de creación de los medios de pago está entre el 35 y el 40. Ahora, ¿eso no depende también que no haya déficit fiscal? Está bastante asociado en Argentina, en el último tiempo, la emisión monetaria con la financiación del déficit fiscal. Pero, de vuelta, en esto creo que, o por lo menos en otros países como de política monetaria y fiscal, hay que tener una cierta coordinación entre cuál es el nivel de déficit fiscal que se puede financiar con plata y cuánto de la plata termina yendo a parar, o cuánto de la emisión monetaria termina yendo a parar a precios, sobre lo que, sin entrar en un monetarismo exacerbado, creo que uno no puede desconocer que hay alguna relación entre las decisiones de política monetaria y lo que pasa con los precios. Claro, sí. Sobre todo cuando no hay, y más cuando no hay confianza. Hay algunos ¿no? que piensan que el problema no es, decir, no es monetario si hay una producción, hay una creación de riqueza realmente importante.
que eso compensaría. Es decir, hay países que emiten, está bien, con otra situación de respaldo de la Argentina, ¿no? Sí, y un poco es esto, ¿en qué contexto de confianza se emite? Nosotros, acá se fija mucho la relación emisión con reservas o circulante con reservas, y que de ahí surgiría el valor, cuantitativamente surgiría el valor del dólar, pero hay otros países que el valor del dólar pasa por otro lado. Tiene que ver con la confianza. En todos los lugares del mundo, salvo contadas excepciones, la regla es la inconvertibilidad de las monedas. Claro. La mayor parte de los países del mundo no tiene sus monedas respaldadas ni convertibles en ningún activo, y en definitiva lo que depende es la confianza de la gente en que la moneda preserve la capacidad de comprar bienes, o dólares, o los activos que fueran, ¿no? Claro. Es decir, en Argentina lo que pasa es esta confluencia de desconfianza, historia. Claro, porque además cuando vos prohibís algo, aunque tengas razón para hacerlo, como fue el cepo, la gente lo toma como una señal amarilla, de escasez o de falta de... O de que una señal de peligro. Entonces, ahora por ejemplo se liberó el dólar y la gente no compra dólares. Sí. Entonces hecho, el dólar baja. El dólar baja. Digo, la confianza muchas veces es fundamental. Es fundamental. Y muchas veces medidas de política económica que tendría que tener en cuenta cuál es la dinámica y cómo influye no digo que esto sea fácil, ¿no? Y cómo influye la confianza de la gente. Ahora, ¿vos creés que esto, hablando así un poco de los sectores, indudablemente, el sector agropecuario tiene una vía para la exportación muy ventajosa en este momento, que si puede empezar a producir o lo que tiene estoqueado lo puede vender. El sector industrial con menos retenciones también, aunque era mucho más baja, tendría que... Ahora, hay una luz, digamos, de alerta en el sector industrial y en el mercado interno, ¿no? Porque estamos viendo nosotros que la evolución de las ventas para estas fiestas está indicando que hay una merma con respecto al año pasado muy importante. Entonces, pareciera que el mercado interno, si el sector comercial, digamos, direccionado al mercado interno, y el sector industrial también direccionado al mercado interno, van a tener problemas con esto. Y, digamos, es muy probable que el ingreso real de muchos sectores se vea disminuido. Es decir, va a haber suba de precios, un poco del esfuerzo tiene que estar direccionado a que haya alguna caída del salario real. Históricamente ha pasado esto, que las devaluaciones en Argentina... Hoy se perdió poder adquisitivo. Hoy se perdió poder adquisitivo. Históricamente en Argentina las devaluaciones han tenido un efecto recesivo de la mano de que la gente tiene menos ingresos reales. El temor que hoy tiene el comercio minorista es que se enfríe el mercado para parar la inflación, que es fundamental en la política de este gobierno. Enfriar el mercado, bajar el ritmo de la actividad comercial y económica en el mercado interno, y abrir la importación para... Entonces el tema es ¿hasta qué punto? Sí, a mí me parece, ¿no?, que todos hemos aprendido un poco, por lo menos pareciera ser eso, de que tenemos presente a veces de que una apertura indiscriminada podría llegar a los efectos que se puede generar en la industria. Me parece que no vamos a llegar a eso. No debiéramos llegar a esos extremos, me parece, ¿no? Exactamente. Y creo que se puede encontrar una combinación entre manejo de las tasas de interés y no descuidar tampoco la actividad económica o el empleo, que hagan que los precios vayan o tengan un sendero decreciente, digamos. Claro, lo que pasa es que por ahí, viste, es como el dicho, el que se quema con leche ve la vaca y llora. Es decir, lo que ha pasado... Pero como vos decís también es cierto, eso lo visualizamos todos, el gobierno también, porque lo vivieron. Entonces tendrían que estar en condiciones de evitar los males, porque el problema acá siempre, tanto a un gobierno progresista como el peronismo, a un gobierno más ortodoxo y monetarista como el problema es cómo controlar la inflación. En la mayor parte de los países del mundo, una parte del gobierno, que es la autoridad monetaria, se tiene que preocupar por preservar el valor de la moneda. Y de hecho, lo que no implica descuidar la marcha de la economía. Si uno mira la carta orgánica del Banco Central, hoy en día es misión del gobierno preservar el valor de la moneda, propender a cierta estabilidad económica, cuidar la estabilidad financiera. Me parece que hoy en día... Esas son medidas ortodoxas. Estas son medidas, pero está escrita en el Banco Central, y la carta orgánica del Banco Central la escribió también el gobierno que se fue. Yo digo, hay que
encontrar un equilibrio que no muchas bueno, veces... ese fue el problema que tuvieron cuando Mercedes Marcó del Pon era presidenta, que se modifica el criterio, digamos, de que el Banco Central participaba de la política económica y no era la autoridad monetaria independiente que cuidaba la moneda, ¿no? Pero eso, digo, hay muchos países donde los bancos centrales tienen objetivos duales, que se llaman. Y un poco en todos los países las dos equilibrio, cosas. las dos cosas. Y yo que hoy en día me parece que está bien, posiblemente haya que poner foco en controlar la suba de precios, lo que no quiere decir, me parece a mí, descuidar o desatender que la economía no por eso se enfríe totalmente. Me parece a mí que hay una de las cosas, me parece a mí, que hemos aprendido en la década, posiblemente en el 90, fue miremos las dos cosas. Está bien. Bueno, Germán, esto no es una cuestión que termina hoy, al contrario, hoy empieza. Hoy empieza. Así que tenemos que estar viendo cómo va evolucionando en función de estos parámetros que tenemos de interrogantes, ¿no? Así es. Te agradecemos que nos hayas acompañado, que podamos dialogar en un tema que le interesa tanto a la gente en este momento, y lo vamos a seguir, vamos a volver a conversar a ver qué es lo que fue pasando. Bueno, muchas gracias. Te agradezco. Felices fiestas. Enseguida volvemos con ustedes. ¿Querés apostar al futuro? USIP te ofrece cursos gratuitos de robótica, programación, recepcionista, atención al cliente, manipulación de alimentos, vendedor. Llámanos 499-7777. Va Propagos, ahora es Provincia Pagos. Mucho más cerca, mucho más sencillo. La mejor respuesta para el pago de impuestos y servicios. Provincia Pagos. USIP, podés sellar tus contratos ahorrando hasta un 25% con una alícuota preferencial y descuentos para socios de USIP. Informate al 499-7777 o en sellados@usip.org.ar. Coral Super, Alberti 1842, Mar del Plata. Tu comercio puede cobrar impuestos y servicios. Con exclusividad, los impuestos provinciales. Acércate y serás boca de cobranza de Provincia Net. Llegamos al cierre del programa. Esperemos que en esto no hay certeza. No hemos tocado temas en los que podamos decir y opinar con certeza. Hay muchas cuestiones que pasan a la interpretación de cada uno en función de lo que puede llegar a suceder. El único que sabe las medidas que va a seguir tomando es el presidente. Porque esto es un sistema y un régimen presidencialista, así que el presidente es el que, si bien tiene sus asesores, el ministro de Economía, el presidente del Banco Central, es el que marca la pauta y es el que sabe. Los demás, los que estamos de este otro lado, tratamos de interpretar lo que se está haciendo y cuáles son sus consecuencias. Por eso, ustedes habrán dado cuenta que de la charla surgen interrogantes. ¿Por qué? Porque estas son medidas ortodoxas, medidas que ya se han tomado en otras épocas, que terminaron mal, tanto el periodo de Martínez Dios, que pulverizó muchísimas empresas, pulverizó la industria, fue la época de la plata dulce, el sistema financiero el que más ganaba, se vendían bienes, se vendieron empresas para poner la plata en el sistema financiero, la plata dulce. Bueno, terminó en eso. Y la otra, la de Cavallo, que terminó en la pulverización de la convertibilidad y la crisis del 2001. Por eso es que estos sistemas, que se ha vuelto al mercado libre, a la vigencia del mercado, el mercado como asignador de recursos, la apertura de la economía, la libertad, que tiene sus ventajas porque cada uno puede actuar libremente sin tener fuertes regulaciones,
pero por el otro lado tienen los riesgos de que muchas veces la cadena, o sea, el país crece, pero crece para una parte minoritaria, que son los que tienen el poder y los recursos, y el resto, el asalariado, el trabajador, el comercio pyme, la industria pyme, terminan siendo los perjudicados, que es lo que ha pasado en estos sistemas. Así que este es el interrogante, y la reflexión va encaminada a advertir lo que puede pasar, y que pensamos, como decíamos con Germán, que bueno, que las autoridades vean el tema como lo podemos ver, digamos, los temores estos los tengan en cuenta, para que en la toma de las medidas que vayan tomando en el futuro, traten de que esto no suceda de esa manera. Porque si no solamente sea una producción de riqueza, que indudablemente se va a producir ahora por los exportadores, por el sector del campo, sino que sea también medidas que garanticen la distribución, no que ande bien un sector a costa de un sector como el que está direccionado al mercado interno, como es el comercio minorista, como es el asalariado. Ahora vienen las paritarias, y bueno, hay que ver cómo se manejan las paritarias, es decir, camioneros, el sindicato de camioneros y Moyano han logrado un bono de entre 5.000 y 12.000 pesos, no es poca cosa. Ustedes imagínense si el sector comercial se pide un bono de, no sé si de esas dimensiones, pero un bono arriba de 3 o 4.000 pesos, y el sector comercial hoy empieza a vender menos porque el mercado interno se deprime o entra en una pre-recesión que sería tremendamente negativa. Así que esperemos que el ministro de Economía, el ministro de la Producción, que el gabinete económico que ha creado Macri y él mismo esto lo visualicen, porque si ellos aciertan en las medidas, todos vamos a ser beneficiados. Nosotros vamos a poner el hombro y el apoyo para que así sea, pero sin duda vamos a estar muy atentos para que nuestra gente no sea el pato de la boda, como lo fue con Martínez y con Caballo. Queridos amigos, gracias por acompañarnos, desearles que realmente terminemos bien el año, que empecemos el año con esperanzas, con deseos, no solamente deseos de que vivamos un 2016 en mejores condiciones, sino con la convicción interior de ver el vaso medianamente lleno y no el vaso medianamente vacío, con una actitud positiva y de confianza en el futuro, porque el país tiene todas las condiciones para crecer, desarrollarse y que haya realmente un bienestar de su población. Así que de esta manera nos despedimos, deseándoles un feliz año y encontrándonos el año que viene nuevamente aquí en Política y Producción de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata. Muchas gracias y felices fiestas.